Y ahora sí que vamos a cambiar de tema de manera radical porque la influenza y el resfriado común comparten algunos síntomas como el dolor de cabeza, fiebre elevada. Sin embargo, la influenza se acompaña de afectaciones en el tejido pulmonar, complicaciones severas, neumonía, inclusive bronquitis, y esto puede requerir hospitalización. Tenemos esta información, vamos a escuchar. ¿Te has sentido agripado o resfriado, pero no sabes si eso podría ser influenza? No te preocupes, estas enfermedades respiratorias comparten muchos síntomas, si no es que la mayoría. En primera, tenemos que tener en claro que ambas enfermedades son causadas por distintos virus y su contagio se da por las gotitas expulsadas al estornudar o toser y por llevarte las manos a la cara si estuviste en contacto con alguna superficie cubierta de estas gotas. La tos, la fiebre, el dolor muscular y el escurrimiento nasal están asociados a estas enfermedades, pero ten claro esto, los síntomas de la influenza, aunque son similares, son más severos y podrían incluso causar la muerte. Un resfriado común no te durará más de 2 días si te cuidas como es debido. En cambio, si los síntomas persisten y se agravan, es bastante probable que lo que tengas no sea un resfriado, sino influenza, por lo que el tratamiento a seguir será distinto. Hay que mantenernos en observación porque sí, los síntomas pueden cambiar y sobre todo los tiempos también. Quiero saludar esta mañana al doctor Julio González Aguirre. Él es miembro de la Sociedad Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días a todo el auditorio. Es un placer conocerla. Muchas gracias por la invitación. De igual manera, doctor, estábamos escuchando en esta cápsula precisamente, pues cómo saber identificar los síntomas entre la influenza, entre un resfriado común, que pueden ser o suelen ser parecidos, y yo le quiero preguntar o le quiero agregar los síntomas del COVID-19 también, para que usted nos explique a detalle cada uno de ellos, por favor. Correcto. Fíjate que tú lo comentabas muy bien al principio. Suele haber ahí algunas confusiones de término. Estas confusiones a veces vienen de la palabra que en inglés se usa para designar a la influenza, que es flu, y eso a veces lo traducimos al español pues como una gripe. Pero bien lo acabas tú de categorizar. Vamos a poner 3 categorías. El resfriado común o gripe, después influenza, y por último vamos a hablar rápidamente de los síntomas de COVID. Bien. Principalmente, ¿cuál es la diferencia entre un resfriado común e influenza? Esto está causado por virus diferentes. Miles de virus pueden causar síntomas que nosotros llamamos resfriado común. Sin embargo, la influenza está causado por un virus con ese nombre. Y quizá la diferencia es sobre todo en intensidad. ¿Cómo el paciente puede diferenciar? Una gripe, en términos generales, es algo de escurrimiento nasal, estornudos, quizá una elevación muy sutil de la temperatura, pero el paciente en términos generales, si bien se siente mal, puede seguir trabajando, puede seguir funcionando en la vida diaria. ¿Qué te parece si estos síntomas los multiplicamos por 100? La intensidad es muy importante en la influenza y el paciente literalmente, los pacientes se refieren como si los hubieran atropellado, con un dolor muy intenso de cabeza y a veces están postrados en la cama con mucha debilidad, tanta que incluso a veces no pueden ni siquiera venir a consultar por los síntomas generales. Claro. Entonces, esta es una de las claves para diferenciar. Si el paciente tiene síntomas leves, como sea, hay que comunicar al médico, y lo inmensamente común es que sea un resfriado común, que con tratamiento sintomático en 48 horas, como tú lo mencionabas, puede salir adelante. Influenza, si el paciente tiene síntomas severos o los síntomas están aumentando, sobre todo dolor de cabeza y fiebre, temperatura arriba de 38 grados, es fundamental que se comunique con el médico de manera rápida. ¿Por qué de manera rápida? Porque disponemos de tratamiento efectivo y seguro para tratar la influenza. Es un antiviral muy específico. Y fíjate cómo menciono la palabra antiviral, no antibiótico. Es un error tratar las enfermedades virales con antibióticos que están diseñados para bacterias. Qué bueno en el que caso lo comenta, de la influenza, qué bueno que lo comentas, doctor.
Correcto. En el caso de la influenza tenemos tratamiento específico, seguro y efectivo, pero depende totalmente de que sea un tratamiento temprano. En general, el tratamiento va a tener una mejor actividad y al paciente le va a ir mejor si lo empezamos en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. Es por eso que hablar de estos temas al público en general es tan importante, porque es muy común que el paciente me llega cuando ya no puede más, después de 4, 5, 6 días de influenza. Ellos pensaban que era un resfriado común y ahora sí vienen las complicaciones que, si bien son infrecuentes, dada la gran cantidad de pacientes que están contagiados por influenza, pues representa una carga importante. Finalmente, tu pregunta acerca de COVID, los síntomas de COVID, aunque pueden ser parecidos a los de influenza, tienden a ser síntomas intensos, fiebre, predomina tos, predomina falta de aire, predomina expectoración. Y fíjate que en COVID y en algunos casos de influenza también vemos por ahí algunas manifestaciones extrapulmonares. Es decir, los pacientes pueden presentarse con cuadros diarreicos inespecíficos, con algunos otros síntomas. Entonces aquí el mensaje clave es consultar con su médico de confianza. Ahorita con esta cuestión de la contingencia, la mayor parte de los médicos contestamos una llamada telefónica. Si bien a lo mejor no es como una consulta formal, por supuesto que se puede decir al paciente qué es lo que sigue. Vente al consultorio, te veo en urgencias, háblame en 24 horas. El paciente no debe estar solo, ¿sí? Es fundamental, doctor, como usted bien dice, tomar cartas en el asunto desde los primeros síntomas que tengamos. Pero la fiebre es un factor determinante también para identificar. Que sí. Y la fiebre a veces es subestimada por los pacientes. Yo a todos mis pacientes les recomiendo que compren un termómetro en la farmacia. En cada hogar debe de haber uno o más termómetros. Claro. Y si hay duda, lo más fácil es ponerse el termómetro. Ahora hay alternativas súper fáciles de usar. Ya lejos están esos termómetros de mercurio que a veces no los podíamos usar. Ahorita hay termómetros ópticos que ni siquiera es necesario que haya contacto con el paciente. En la pantalla digital nos dice, y si la temperatura es de 38 o más, inmediatamente hay que avisar al médico. Porque la temperatura es algo que a mí como médico me sirve mucho para tomar decisiones. Por supuesto. Sí, es algo que no es para nada costoso, es fácilmente medible. Sí. Si lo pensamos bien, no hay ningún otro signo vital que sea tan fácil. Incluso tomarnos el pulso requiere un poquito de más tiempo que tomarnos la temperatura. Entonces es fundamental y eso no debe de faltar. Debe ser la nueva cultura para saber cómo monitorearnos y tomar responsabilidad de nuestra propia salud. Fundamental tener en casa un termómetro y enseñarle a los pequeños también, a los hijos, a utilizar este termómetro. Es correcto. Generalmente las mamás siempre le están monitorizando la temperatura a los niños. Sí. Eso es algo muy difundido en pediatría, pero entre los adultos hay que tomar también esta cultura. Es algo muy importante. La fiebre es un síntoma sumamente fundamental, tanto como influenza como para COVID. Bien, ¿sí? ¿Qué tipo de Habrá influenza? Pacientes... Perdón, doctor. Sí. ¿Qué tipo de influenza es la más peligrosa? En general, hay diversos tipos de influenza, dependiendo de los virus que la ocasionan. En términos generales, hablamos de influenza A e influenza B. En términos generales, ambas influencias pueden causar complicaciones en caso de que no haya un tratamiento adecuado, ¿sí? Y aquí hay una influenza diferente, la que vivimos en el 2009, quizá lo recuerdes. Sí, claro. Aquella influenza del 2009 fue una influenza diferente, fue una influenza pandémica, causada por un virus que era un poquito diferente a los que estamos acostumbrados ahora. Sin embargo, es importante conocer que tanto la influenza pandémica del 2009, la influenza A y la influenza B, actualmente cuentan con una vacuna, ¿sí? Sí. La vacuna se debe de poner todos los años y se le debe de administrar a los pacientes alrededor de la última semana de octubre, la primera semana de noviembre. Esto lo que hace es que nuestro cuerpo cree defensas en contra de los virus justo antes de empezar la temporada alta de influenza, que es precisamente a principios de noviembre y hasta finales de mayo.
Bien. Afortunadamente ahora estamos terminando la temporada alta de influenza. Esto quiere decir que la frecuencia es menor, pero de ninguna manera quiere decir que el virus deja de circular. En México, como en muchas partes del mundo, tenemos virus de influenza circulando todo el año. Es por eso que sigue siendo importante hablar de este tema, claro. A pesar de que tenemos ahorita una emergencia con otro virus, no podemos descuidar la cuestión de la influenza. Claro. Tengo una duda, doctor. ¿Qué tan cierto es, porque lo acabo de leer, que la conjuntivitis puede ser un síntoma inicial de COVID-19? Sí, tanto el virus de influenza como COVID, como muchos otros virus, no afectan exclusivamente al tejido pulmonar, tienden a afectar diversos tejidos, ¿sí? Cada enfermedad puede tener diversas manifestaciones. Conjuntivitis es algo que se ha descrito en influenza y se ha descrito también en COVID, aunque por mucho la conjuntivitis bacteriana es la más frecuente y es sumamente contagiosa. Como sea, recuerda lo que les digo al principio, ustedes tienen toda la confianza para llamarle a su médico, ¿sí? Para comunicarse con el médico y exponerle estas dudas y acudir a consulta, a una valoración adecuada antes de que pase el periodo crítico, ¿sí? Muy bien. Doctor, le agradezco mucho toda la información que nos ha compartido, de verdad, es sumamente interesante y sobre todo usted sumamente claro en sus conceptos y en la explicación de los mismos. Muchísimas gracias, Adriana. Le Un placer saludarla. mucho. Manténganse seguros todos. Hasta luego. Así es, muchas gracias.